Bendiciones, mis amados hermanos. Quiero compartir una vez más la palabra del Señor con todos ustedes bajo el tema la seguridad de la salvación. Una de las grandes dudas que tienen todas las personas es si realmente son salvas. Dentro de la iglesia nos podemos encontrar con personas que tal vez han cometido algún error, se han equivocado en su manera de proceder, no han vivido correctamente a la perfecta voluntad de Dios y surge la pregunta en su corazón: si pido perdón a Dios, Dios me perdonará, Dios no me perdonará, y eso crea incertidumbre en cuanto a si son salvos o no. El que no conoce de Dios, definitivamente hay inseguridad en su corazón acerca de la salvación. Y eso es lo que queremos hoy tratar, acerca de cómo nosotros podemos estar seguros de que somos salvos en Dios una vez que aceptamos a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Lo primero que tenemos que saber es que la seguridad viene de la palabra de Dios y del Espíritu Santo que está en cada uno de nosotros. El libro de San Juan, capítulo 10, versículo 28, dice lo siguiente: y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. La palabra del Señor está hablando acerca de Jesús mismo, y es Jesús mismo quien está dando la garantía. Dice, y no perecerán jamás. Ese jamás tiene que ver con eternidad. Aquel que cree en Jesucristo como su Señor y Salvador tiene que tener la seguridad, no porque lo diga yo, sino porque Jesús mismo lo dijo en su palabra: no van a perecer jamás. Y además añade, ni nadie los arrebatará de mi mano. Si una vez que nosotros estamos en las manos de Dios, podemos estar seguros de que de ahí nadie nos puede sacar, nadie nos puede arrebatar, nadie puede lograr que nosotros salgamos de esa condición de estar bajo el cuidado y la protección de Dios. Pero el libro de Efesios capítulo 1 versículo 13 dice lo siguiente: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Cuando nosotros oímos la palabra del Señor, la palabra de verdad, el evangelio de la salvación, y habiendo creído, dice la palabra del Señor, no solamente hemos oído, sino que ahora mismo estamos, dice la palabra del Señor, creyendo. El Espíritu Santo viene y se hace un sello en nuestra vida personal para que tengamos certeza de que lo que hemos adquirido de parte de Dios, que es la salvación, es segura. Romanos 8:16 dice lo siguiente: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Debe el ser humano experimentar seguridad en su espíritu, en su corazón, en lo más profundo de su ser. Debe de experimentar la seguridad de que es un hijo de Dios. Si esto no está ocurriendo y usted ya aceptó a Cristo como Señor y Salvador y no está experimentando esa seguridad, ore al Señor, pídale a Dios que le dé la revelación del Espíritu Santo para que esa verdad se afirme en su corazón. Nunca va a perecer. Esos son los 4 puntos que hemos visto en esta primera parte. Nunca vamos a perecer. Nadie nos puede arrebatar de la mano de Dios. Somos sellados por Dios a través del Espíritu Santo y tenemos que tener esa convicción en nuestro corazón. El segundo punto de todo este tema es que debemos de conservar la santidad. Nadie puede estar seguro de algo si no conserva la condición de la santidad. La santidad es la garantía de que usted tiene una buena relación con Dios y que Dios está en total y absoluta comunión con usted. Por eso es necesario que conserve esa condición de santidad. Romanos capítulo 1 dice los 6, Romanos capítulo 6, versículo 1 y 2 dice lo siguiente: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Lo primero que dice la palabra del Señor es que no podemos seguir perseverando en la vida de pecado, sino que al contrario debemos de perseverar en la vida de santidad, para que la gracia del Señor que se ha dado a nosotros abunde. La gracia del Señor es ese regalo de salvación y de vida eterna. Abunde en nosotros, debemos de permanecer en la condición de santidad. El pecado, hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos estando en él? Ese es uno de los grandes problemas de la humanidad, el problema del cristianismo. Hay gente que todavía no se ha muerto al pecado. Dice que ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador, pero con sus obras diarias, con su vida, con su forma de vivir, demuestran que todavía no se han muerto a esa vieja naturaleza. ¿Y cómo podrían agradar a Dios si todavía el pecado no ha muerto en su vida personal? Romanos 6:11 dice lo siguiente: así que también vosotros, considerándonos muertos al pecado,
pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tiene que haber esa condición de muerte espiritual, no muerte natural. Estoy hablando de muerte espiritual al pecado y resurrección a una vida espiritual con Dios, donde no se practica el pecado como estilo de vida. Aquellos que dice la palabra del Señor en el capítulo 6, versículo 12 de Romanos: no reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. El pecado siempre va a querer llevarte a una vida de muerte espiritual. Pero dice la palabra: no reine el pecado en sus cuerpos, de modo que le obedezcan en sus concupiscencias. El hombre siempre va a querer tender a hacer lo malo delante de Dios. Pero el hombre que se ha muerto espiritualmente al pecado ya no vive en él. Por eso dice la palabra del Señor que tenemos que resucitar a una vida espiritual. Si usted y yo queremos entonces conservar nuestra conciencia en paz y tener la certeza de que hemos sido salvos y somos salvos por creer en Jesucristo, debemos de conservar una vida sin pecado. 2, no menospreciar la gracia de Dios. Eso quiere decir que una vez que hemos recibido el regalo de la salvación, no podemos estar jugando a que hoy pecamos, mañana nos arrepentimos y el Señor nos perdona. Tenemos que ser serios en saber de que no se puede jugar con la gracia salvadora de Dios, sino que tenemos que ser firmes en nuestra convicción de permanecer en santidad y en obediencia. Y lo tercero es: muérase al pecado. Tiene que haber renuncia, tiene que haber separación espiritual. Usted ya no vive para el pecado, no reina el pecado en usted, no obedezca a los deseos del pecado, sino que viva una vida espiritual para agradar a Dios. Tercer punto: no somos perfectos, pero tampoco practicamos el pecado como un estilo de vida. En Primera de San Juan, capítulo 3, versículo 6, dice la palabra del Señor: todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hay gente que está dentro de la iglesia y no ha conocido a Dios. ¿Por qué dice Dios eso? Porque todavía tiene la práctica del pecado en su vida personal. Pero aquel que permanece en Jesucristo no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Quiere decir que hay gente engañada dentro de la iglesia del Señor que piensa que por estar en una iglesia es salvo, que piensa que por asistir a las reuniones es salvo. No, se es salvo o se tiene la certeza, la seguridad de que se es salvo cuando no se practica el pecado. ¿Y por qué no se practica el pecado? Dice la palabra del Señor: porque permanece en Cristo, y Cristo y Dios son santos. Y entonces el hombre que está en Cristo, en Dios, practica la santidad como estilo de vida. Ok, me dirá alguno, pero si peco, si hago algo malo, ¿cómo sé entonces que Dios me va a perdonar? El libro de Primera de San Juan, capítulo 1, versículo 9, dice lo siguiente: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Debemos nosotros, cada vez que cometemos algún error delante de la presencia de Dios, traer arrepentimiento a nuestro corazón. Porque dice que cuando nosotros confesamos nuestros pecados, confesión es reconocerlos, aceptarlos y establecerlos a través de nuestros labios, ese reconocimiento delante de Dios. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Absolutamente e inmediatamente Dios nos absuelve de toda culpa. Esa es la forma correcta que nosotros podemos estar seguros de que somos salvos en Dios. Entonces, en resumen, tenemos lo siguiente: debemos de mantener en el corazón el deseo de no pecar, evitar contristar al Espíritu Santo con una actitud pecaminosa en nuestro corazón. Si por alguna razón, porque no somos perfectos, fallamos delante de Dios, debemos de confesar el pecado, la falta y apartarnos del mal. Dios por su palabra nos asegura que somos salvos. Solamente crea en la palabra de Dios. Si Dios dice que nosotros, una vez que aceptamos a Cristo, no pereceremos jamás, eso es la verdad absoluta de Dios y por lo tanto la creemos en el corazón, la hacemos efectiva en nuestro ser y la tomamos como la verdad absoluta de Dios para nuestras vidas.
Si por alguna razón usted ha hecho una auténtica declaración de arrepentimiento en su corazón, usted ha reconocido que ha sido un pecador y se arrepintió de todo su corazón, puede tener la certeza absoluta de que Dios le ha perdonado, le ha dado salvación y le ha dado vida eterna. Conserve esa condición a través de una vida de santidad, una vida de obediencia completa a la palabra del Señor. Cada vez que se equivoque, confiese su pecado, apártese del mal y encontrará misericordia y el oportuno socorro de parte de Dios. Mucha gente tiene duda y temor en su corazón, no tiene paz, no tiene una limpia conciencia, porque todavía practica el pecado. El día que usted deje de practicar el pecado, la conciencia le será limpia, el alma le será limpia, el espíritu le será limpio, será grato delante del Señor y el Señor le va a honrar con una vida espiritual llena de seguridades, llena de bendición, llena de estabilidad emocional, y usted va a experimentar paz por sobre todas las cosas, de tal manera que el temor y la duda no va a venir a su mente ni a su corazón, porque usted sabrá que tiene una buena relación con Dios, una relación perfecta a través de la obediencia y a través de su vida de santidad. Recuerde que la gracia es un regalo de Dios, no abuse de esa gracia. Es un regalo que Dios le dio a usted para que lo conserve, para que lo mantenga. No juegue con la gracia de Dios y recíbalo en su corazón con agradecimiento. Soy el pastor Salomón Palacio, que Dios te bendiga.